Quiero dar la bienvenida a la clase de Fundamentos Eclesiásticos. En esta lección vamos a tratar sobre el origen de la Iglesia. Nosotros sabemos que existe mucho iglesias hoy en día. Usted puede ir a cada esquina y puede encontrar una iglesia. Y hay diferentes nombres, hay diferentes doctrinas y enseñanzas, y la realidad es que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que llegó a tener todos estos diferentes grupos y iglesias? Lo que en esta clase lo que vamos a estar haciendo es trabajando sobre 4 puntos, básicos 4 puntos. La correcto origen, la iglesia verdadero tiene que tener el correcto origen. Segunda, tiene que tener la correcta historia, la perpetuidad de la iglesia, o sea que la iglesia ha continuado en existencia desde la fundación que fue Cristo Jesús hasta hoy día, y todavía se puede encontrarlo, y hay ciertas reglas que usted tiene que ver para que se pueda encontrar la iglesia hoy en día, y todavía existe. Es promesa de Cristo y ahí su promesa es fijo. Y tercero, la correcta enseñanzas. Este debe ser las enseñanzas del mismo que lo entregó a la iglesia, que a través de los apóstoles él enseñó a ellos personalmente los 3 años. Y ahí hay una transición, la iglesia bajo el ministerio de Cristo, la iglesia bajo la administración de los apóstoles, y ahora la iglesia bajo la administración de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo siempre ha estado acompañando su iglesia desde el día de Pentecostés. Entonces, los correctos enseñanzas o correctas doctrinas, como quiere nombrar. Y cuarto, poniendo todavía en correcto la práctica, poniendo en práctica hoy día los mismos enseñanzas que Cristo dejó a su iglesia. Cuando usted encuentra una iglesia que cumpla estos requisitos, usted ya puede fijar que esa iglesia tiene el correcto origen, tiene la correcta historia, tiene la correcta enseñanzas y doctrinas, y tiene la correcta práctica. Esos son lo que vamos a estar tratando durante su curso. Como ustedes están, esta es una clase de primero año, va a estar viendo en otro clases en el primero año. Uno de ellos es doctrina en un año. Eso sí, va a ver los diferentes parámetros de la iglesia, etc. Entonces, esta clase es un resumen de lo que tú vas a estar viendo en las otras clases. Es por esta razón que ese no va a ser profundo en su estudio. Usted va a tener ahora acceso de varios libros. Hay un disco que se acompaña con estos estudios que se llama Fundamentos Eclesiásticos. En usted va a tener varios libros que debería usar por consulta. Yo lo recomiendo, y este libro debería ser comprado, no simplemente usado por el CD, pero hay casos en los cuales que uno no está dispuesto, no puede comprar en ese momento los libros. Entonces puede usar con el permiso de LAM, pero solo usarlo para estudiarlo, y no de ninguna otra manera puede duplicar ni usarlo en otra forma, solo en los parámetros del uso de esta clase. Bueno, vamos a empezar. Hablamos brevemente sobre la definición de la iglesia. Voy a trabajar más tarde sobre más detalles sobre pero hoy yo quiero hablar del plan de Dios concerniente la origen de la iglesia.
habíamos hablado en la otra clase que no fue la voluntad directa de Dios que Israel rechaza el Hijo de Dios. Era el propósito de Dios que ellos reciban el Mesías, el prometido, el Hijo de Dios. Y basado de ellos iban a hacer continuación en el ministerio de avanzar el Evangelio y la mensaje de salvación a todo el mundo. Es por esta razón que los profetas no lo vio la iglesia. Cristo no va a mandar a ellos profetizar acerca de una iglesia programando, entre paréntesis, a Israel a rechazar a Cristo. Nunca Dios programa a un hombre a hacer algo mal. Todo lo mal viene desde el origen del pecado, del origen del tentador y el Satanás y el diablo y sus demonios y diablos, que ahí se va administrando y trabajando y tratando en todo lo que puede tumbar la iglesia verdadera. Todas las buenas cosas vienen del origen de Dios. En ninguna manera Dios es malo, ni Dios va a programar a nosotros como robots. Usted todavía tiene la habilidad de decidir. Aunque somos cristianos, seguimos con la libre albedrío. Tenemos que subyugarnos bajo de la administración del liderazgo de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo nos acompaña. Tenemos su palabra para que también leer y entender, y el Espíritu Santo trabaja dentro de los parámetros de Pero créame, aunque tenemos todo tú todavía tienes su libre albedrío y tú puedes escoger lo que quieres. Así es como también llegó muchas de las iglesias que hoy en día encontramos. No fue el plan de Dios a tener todas estas diferentes iglesias, sino un hombre, un día, empezó a interpretar la Biblia incorrectamente, o de otra manera, empezó a coger sus grupos, y cuando menos pensaba, ahí está un nuevo movimiento, una nueva denominación bajo el cristianismo. Sin embargo, aunque no fue el plan de Dios que Israel rechaza, Dios sí tiene el plan de la perpetuación del Evangelio y de la salvación en el mundo, y para que el hombre tiene oportunidad y habilidad de oír la palabra de Dios, escuchar y conocer la voluntad de Dios. Entonces, hoy vamos a considerar sobre el plan. Hubo profecías en el Antiguo Testamento concerniente a Cristo y lo que Él iba a hacer, y ahí en usted puede ver la base fundamental por el origen de la iglesia. Bueno, vamos primero ahí, Isaías capítulo 28 y versículo 16. Estos son versículos que yo ya había dicho que debería estar estudiado antes de esta clase. Estamos aquí refiriendo a del fundamento, la piedra probada. Dice la palabra de Dios: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresura. Entonces aquí, esta piedra que fue colocado, el piedra angular, en la antigüedad, ellos usaban piedras que estaban completamente de 90 grados. De ellos se ponieron, aquí en Colombia nosotros usamos triángulos, 3 por un lado, 4 por el otro, y el ángulo de 90 grados, será
de 5, entonces 3, 4, 5, o 5, 6, no, eso no sé si sirve. Pero de todas formas, el ángulo de 90 grados es la cual que usted se lo cuadra correctamente. También tenemos un dicho aquí en Sudamérica, no sé en otros países, pero aquí en Colombia se llama que se corrió el techo. Cuando tú no lo tienes el ángulo correcto, de pronto uno va construyendo, pero es que realmente cuando trata a poner el techo, todo está descuadrado, los muros, etcétera, nada se ajusta. Cristo es la piedra probada, la piedra angular, es preciosa y de cimiento estable. Entonces, sobre este fundamento, sobre este base, sobre este cimiento es lo que la iglesia es y va a ser establecido y es establecido. Ahora, vamos al libro de 1 Pedro, vamos al capítulo 2 y vamos a ver versículo 5. Y entonces en nosotros vamos a ver que las piedras, sobre este cimiento, sobre este base, empezamos a construir el templo, el edificio en la cual vamos a ver aquí, 1 de Pedro, capítulo 2 y versículos 5 y 6. Él estaba hablando a nosotros que son piedras vivos. Dijo, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, él está cotizando y hablando de aquí Isaías 28, 16. He aquí, pongo en Seón la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Entonces nosotros aquí tenemos la base. La iglesia, la plan de Dios es que Cristo va a ser la piedra y él fue probado, por eso se fue como Adán y Eva en su prueba y fue tentado por Satanás, se cayó. Ellos no pudo o no lo hicieron suficiente para la tentación. Nadie tiene que entregar a la tentación, pero ellos sí fallaron. Cristo fue tentado también en los mismos puntos que ellos fueron tentados. Incluso fue tentado en todo, no solamente las 3 tentaciones que veamos ahí en Mateo. Entonces, estamos solamente hablando de la plan, de la origen de la iglesia. Dios profetizó que va a venir el cimiento, la fundación, y ahí, según Pedro, se habla que somos edificados como casa espiritual, somos piedras vivos. Y ahora vamos ahí al libro de 1 Corintios, 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 11. En vamos a estar viendo un poco más profundo en otras clases, pero en ese momento hablando de la origen de la iglesia, quién fundó y quién es el cimiento sobre el cual la iglesia es edificado. 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Punto. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la proveerá. Eso sí está reconfirmado. Vamos aquí al 1 Corintios. Ahora vamos al capítulo 10 y vamos a ver el versículo 4. Y aquí Pablo, sí, eso es Pablo que está hablando. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero, sí, y ahí sí, él sí ya sigue, pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Bueno, pero ahí está la roca es Cristo. Vamos aquí a Efesios capítulo 2 y vamos a leer versículos 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio, bien coordinado, ya creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esos sí son versículos claves que ustedes necesitan tener subrayado, memorizado si es posible, porque así está de la base fundamental sobre la iglesia. La iglesia es de Cristo. Él fundó su iglesia. La iglesia no es nuestra. Solamente nosotros somos piedras vivos sobre la cual estamos edificados, sobre la base, el fundamento. La iglesia está compuesto no de piedras así, ni ladrillo y cemento, está puesto de piedras vivos. No es un templo construido como el templo de Salomón, que era un templo físico, que uno pudiera ver. Tampoco como el tabernáculo, que estaba ahí construido y uno pudiera ver, etc. Nosotros estamos un templo, la iglesia es un templo edificado sobre la base fundamental que es Cristo Jesús, consistiendo de piedras vivos que está edificado sobre este cimiento. Eso es la iglesia y eso es la origen de la iglesia. La iglesia empezó con Cristo Jesús. Antes de este tiempo fue Israel que estaba dedicado a hablar y compartir la palabra de Dios al mundo. Cuando ellos rechazaron, Dios con Jesucristo fundó, estableció la iglesia. La iglesia ahora no es el templo de Salomón, sino compuesto de nosotros, miembros, piedras vivos. Eso es lo que él quería decir. Vamos a Mateo capítulo 16, y este versículo ha sido confuso de muchas personas. Entonces ellos muchas veces, por no entender se ha causado dificultades y incluso mala interpretación sobre Escucha bien este versículo y entenderlo basado sobre lo que hemos hablado. Dice, y yo también, eso es Mateo 16, versículo 18,
Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro ahí se quiere decir que es una piedrita, Petros. Petros es una pequeña piedra, una piedra vivo, pero una piedrita, que tú eres Pedro, y sobre este roca, la roca ahora sí es un Petri, una gigante piedra sólido, la piedra preciosa, la piedra angular, la piedra que es fundamento, que tú eres, y sobre esta roca, el Cristo mismo, sobre él mismo, la roca, el fundamento que dijo Pablo, edificaré mi iglesia. La iglesia es de él es lo que está construyendo su iglesia. Es su iglesia y nosotros simplemente somos instrumentos y piedritas pequeñas, vivos, que está construyendo sobre esta piedra que es Cristo Jesús. Él incluye, y eso es la razón que digo en la siguiente parte de este versículo, la razón que yo digo que tú todavía puedes encontrar esta iglesia, no es esta iglesia, la iglesia de Él, la iglesia que Él dejó, porque Él dijo, Él está hablando, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Sí. O sea que este fue dado, Cristo fundó su iglesia, la iglesia es de Él, y mire, Él dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Now, ahí en este momento Él está en el inicio, pero de todas formas, después de esta declaración, Pedro, los apóstoles declararon y se lo vio que Él sí era el Cristo, el prometido, el Mesías. Pero ahí el mundo todavía estaba así y no había aceptado. Por esta razón, Cristo mismo envió los apóstoles, los 70 ya también, a la casa de Israel, los ovejas, que había aceptado Cristo en el antes de su venida. Estaban ellos esperando su venida y para aclarar a ellos que Él ya ha llegado. Entonces, la piedra. Cuando hablamos de esta piedra, este fundamento, queremos decir que esta fundación es Cristo Jesús. Es la profecía de Isaías capítulo 28, 16. Marca bien estos pasajes. Y también Pablo nos aclara en 1 Corintios 3 y versículo 11. Esta piedra era probado. Jesús fue probado y se sobrepasó todas las pruebas que la tentación, las cosas, los pruebas, Él sobrepasó por esos piedra probado. Pero, mire, Pedro negó al Señor cuando llegó la prueba final. 3 veces negaba al Cristo Jesús. Y ahí vamos a ver solamente Hebreos capítulo 4 y vamos a ver versículo 15 que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo puede compartir sus dolores, Él sabe sus penas, Él sabe sus tentaciones, pero Él sobrepasó todo. Por este es el piedra preciosa, la piedra que fue dado, y esta es la piedra que
fue recibido. Entonces, basado de Dios planificó que cuando Él viniera, que Él iba a establecer un templo espiritual, compuesto de piedras vivos. Y nosotros fuimos agregados a Israel tenía el deber de hacerlo, pero ello rechazó. Entonces el Cristo, o la iglesia, entonces recibió una gran bendición para que nosotros hoy en día tenemos para compartir. Entonces eso es el propósito de la iglesia. El propósito es la iglesia, es proclamar. Eso sí es, el propósito está en Mateo, eso es otro 28 y versículo 19. Esos son versículos que usted debería memorizar. Versículo 19. Bueno, vamos aquí primero. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿A quién está hablando? Cristo está hablando. ¿A quién está hablando? A sus discípulos. Pero eso también, no solo los discípulos, eso es representante de la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, eso fue la última palabra grabado de Cristo, y después Él fue recibido en los cielos. Entonces, eso es nuestro órdenes hasta que Él venga. Y Él dice, la promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía el mundo está, Él está todavía con nosotros y en su iglesia. Entonces, es la perpetuidad. También ahí si nosotros tenemos nuestro orden y nuestra misión, nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito de existencia, ahí está. Entonces no es difícil de ver que estos pasajes bíblicos, que Jesús fue la roca, sobre los pasajes bíblicos declaró que sobre la cual que Cristo edificó su iglesia. Él es nuestra esperanza. Nosotros somos edificados sobre Él. Y la iglesia fue edificado y está siendo edificado y va a seguir edificando hasta que Él venga. Y ahí se termina la parte de nuestro propósito. Bueno, habíamos hablado de que es la origen, y que algunas profecías, vamos a comparar algunas solamente de profecías en el Antiguo Testamento y compararlos con el Nuevo Testamento. Y eso es para dar evidencia a nuestro beneficio, probar que el plan de Dios fue llevado a cabo y que la iglesia, la institución, fue planeado como Él lo dejó. Entonces, vamos primero al libro de Salmos capítulo 41, y vamos a ver versículo 9. Eso sí es, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Vamos a comparar a Juan capítulo 13, y vamos a ver versículo 18. No habló de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumplan las Escrituras.
y el que coma pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces, eso sí es en Salmos y ahí está en el Nuevo Testamento. Hablando de la plata de 30, vamos a Zacarías. Yo estoy aquí escribiendo y tengo un programa que si tiene los pasajes bíblicos aquí fuera de la pantalla, tengo los textos. Como usted puede ver, mis ojos no está tan bueno. Tengo dificultades todavía de leer en español, por eso es también importante que ustedes me sigan en sus textos bíblicos. Siempre vamos a basar todo nuestros pensamientos y creencias sobre la palabra de Dios. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor, y serán dispersados las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Vamos ahora al libro de Mateo capítulo 26, y vamos a leer versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: hiriere al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Recuerde que la noche que Cristo vino, que fue ahí, todo el mundo se fue huyendo. Aún incluyó Juan también se fue corriendo. Ahí sí por lo menos la diferencia, él regresaba, porque veamos a él al pie de la cruz cuando Cristo en su palabra, los 7 palabras, uno de ellos es hablando su madre, él entregó María a la cuida de Juan. O sea que Juan por lo menos regresaba, pero todos, incluyendo Juan, todos los discípulos huyeron esa noche. Ahí está Cristo también profetizando, y ahí más tarde lo vea pero eso fue del Antiguo Testamento. Volvemos al libro de Salmos, capítulo 22 y versículo 22. Y eso es la cantidad por la cual que Cristo fue tradicional. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Vamos aquí, creo que está mal escrito Mateo capítulo 26 y versículo 30. Que dice: cuando hubieron cantado el himno. Entonces no es por la cosa, sino que ellos iban a cantar en la congregación, él cantaba en la congregación. Dice, cuando eso después de la cena, cuando ellos terminaron tomando la Santa Cena, y cuando hubieron cantado el himno, no sabemos cuál himno era, salieron al monte de los olivos. Cada iglesia sí tiene un himno favorito, y ahí está. Sé que hay profecías relacionadas en el Antiguo Testamento al respecto a Cristo. Entonces, ahí estamos acerca de la origen, y sobre esta base nosotros podemos confiar. Cristo es lo que fundó su iglesia. Ahora, en la siguiente clase, vamos a hablar más profundo sobre la origen de la iglesia,
y hablando que Él sí ya se hizo de acuerdo con su plan. Hemos hablado que este fue hecho a través de la material planificado y que la asamblea, entonces sobre este vamos a estar siguiendo en la siguiente clase. Entonces hasta que nosotros volvemos a reunir, entonces que Dios le bendiga.